Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Seguramente ya estés recostado, seguramente ya estés con los ojos cerrados, seguramente ya estés en esa posición en la cual uno intenta conciliar el sueño. Y para eso hayas sintonizado este podcast, para ello hayas sintonizado la vuelta de este podcast que se está realizando el día de hoy. Antes de comenzar, te voy a contar, algunas novedades que tienen que ver con este podcast. Estoy volviendo a grabar, estoy comenzando de nuevo, más que nada porque he recibido varios mensajes de ustedes que me han encontrado, no sé cómo, porque me han encontrado en otras redes sociales, con otro contenido, me han enviado mails, y sinceramente se los agradezco muchísimo, de corazón. Realmente es un proyecto que me gusta mucho hacer, pero que tenía en stand-by por un tema de monetización, por un tema de dinero. No encontré la forma de monetizarlo y realmente tengo que ocupar el tiempo que tengo para trabajar en otros proyectos que sí me den dinero. Es por eso que este proyecto siempre está en stand-by, es por eso que este proyecto no puede continuar en el tiempo, o por lo menos no puede ser regular, ¿sí? Por eso que este proyecto termina yendo y viniendo de alguna manera, termina teniendo temporadas, termino grabando un par de episodios y después desaparezco por un tiempo. Pero es que no es, o por lo menos no era rentable, es por eso que no lo continuaba. Es que ahora tampoco es rentable, por lo menos por ahora, ¿no? Pero bueno, voy a intentar que sea rentable. Para que sea rentable, abrí un Patreon, que seguramente la mayoría de ustedes los debe conocer de qué se trata, y para los que no lo conocen, les comento que es una plataforma en la cual determinados creadores de contenido reciben donaciones. Determinados creadores de contenido reciben ayudas monetarias a cambio de una recompensa. De esa manera, lo que hacen estas personas es ayudar a la continuidad del podcast, ayudar a la continuidad de un canal de YouTube, ayudar a que determinado creador de contenidos pueda seguir haciendo sus contenidos. Es por eso que, yo abrí un Patreon, que lo voy a dejar aquí en la descripción, en las notas del
de este programa, de este episodio, como para que ustedes, aquellos que quieran y puedan, aquellos aquellos a los cuales les interese la continuidad de este podcast, puedan colaborar allí, puedan efectuar una donación, puedan efectuar una ayuda para que este podcast pueda continuar. Reitero, comencé de nuevo, a pesar de que me encanta hacer esto, por los mensajes de ustedes. Sin ir más lejos, hoy recibí el último, es por eso que me decidí a hacer esto. Pero, sinceramente, no veo posible que pueda continuar en el tiempo, como ha pasado todas las veces anteriores. Como ha ocurrido la primera vez, como ha ocurrido la segunda vez que lo intenté. Siempre tengo que dejarlo porque necesito usar mi tiempo en otros proyectos que sí me dan un rédito económico, que sí puedo monetizar, a través de los cuales sí puedo ganar dinero. Por eso que, bueno, si puedo llegar a obtener el dinero que necesito para mantener este podcast online, o sea, para mantener este podcast de forma seguida, para ir publicando episodios de forma continuada, voy a seguir haciéndolo hoy. Si no, bueno, nada, lo haré hasta que pueda, porque sinceramente no lo hago solamente por el dinero, sino que, como les decía recién, me gusta mucho hacerlo. Este va a ser una nueva temporada, entre comillas, hasta que pueda mantenerlo, que va a ser un poco distinta a las anteriores. No voy a hacer episodios tan largos, van a ser episodios creo que de 15 minutos, a no ser este primer episodio, en el que va a ser un poco más largo por esta introducción, ¿no? Las introducciones van a ser un poco más cortas, voy a ir a la historia muy, muy rápido, por decirlo de alguna manera, que es al fin y al cabo lo que ustedes quieren escuchar, o lo que les sirve, ¿no? Para conciliar el sueño, a veces, ¿no? Por lo menos eso es lo que voy a hacer ahora. Quizás más adelante, y de acuerdo a cómo vayan las cosas, pueda hacer episodios más largos. No lo sé. Todo depende. Todo depende. Depende del tiempo que yo tenga, depende de si se puede mantener a flote este podcast con la colaboración de ustedes. Es por eso que arranco pidiendo eso. No tiene ninguna obligación, obviamente. Los episodios del podcast van a ser gratuitos, como hasta ahora. Sí, obviamente aquellos que colaboren no solamente van a ayudar a que este podcast pueda seguir online, o a que este podcast esté online, porque ahora mismo no está, sino que además van a obtener una recompensa a cargo y van a tener unos beneficios que no van a tener el resto de los oyentes, ¿no? Pero bueno, eso es obvio, así es como se maneja Patreon. No es que yo quiera hacer una diferencia, ni mucho menos. Simplemente aquel que pueda aportar, bueno, va a tener un beneficio, que tenga una razón para aportar, ¿no? Que al fin y al cabo la razón principal es mantener este podcast online. Así que todos aquellos que puedan ayudar a que este podcast se siga emitiendo, a que este podcast se siga grabando y que hagamos más episodios, bueno, voy a dejar la dirección del Patreon ahí en las notas del programa, ¿sí? Déjame que te cuente una historia. La historia se llama Doname, colaborame. Y no es lo que ustedes están pensando, o sea, no tiene que ver con lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Por favor. En realidad es una expresión en árabe, es doname, colaborame. No sé si saben hablar en árabe, pero bueno, hay muchos idiomas que tienen que ver con el árabe, o por lo menos muchos idiomas que se hablan allí en los países de Medio Oriente. Muchísimos idiomas. Está el árabe y bueno, muchos otros árabes, ¿no?, que se hablan ahí. Y la particularidad que tienen esos idiomas básicamente es no cerrar nunca la boca para hablar, ¿no? Uno tiene que hablar a ti y no cerrar nunca la boca. Entonces ya con eso uno habla en árabe o en turco, ¿sí? O en medio orientista, porque hay un idioma que se llama medio orientista. Ustedes no lo saben porque
información clasificada que tenemos solamente los que hacemos podcast, pero hay un idioma que se llama medio orientista. ¿No les pasó nunca que se ponen a ver alguna telenovela árabe, alguna telenovela turca? Si la ven doblada al español, bueno, qué sé yo, está todo bien, pero si la ven en idioma original, todos los idiomas se parecen. El turco, el árabe, no sé, todos los idiomas de por ahí, se parecen. ¿Por qué? Porque son todos el mismo idioma en realidad. No hay muchos idiomas, es todo una mentira, porque hay un conflicto ahí entre Medio Oriente y Estados Unidos, y vieron que Medio Oriente le oculta información a Estados Unidos. Es por eso que se arma todo el tema de la guerra, del terrorismo y cosas en las que no me voy a meter porque no tienen que ver con este podcast. Pero una información que ocultan los medio orientistas a Estados Unidos y en consecuencia al resto del mundo tiene que ver con el idioma. Ellos dicen que tienen muchos idiomas, los diferentes países, pero en realidad es solamente un idioma. Y bueno, ese idioma es el medio orientista, con sus diversas traducciones, ¿no? Porque medio orientista en inglés sería medio orientiste, en francés sería medio orientiste, y bueno, y en español es medio orientista. No sé si habrán dado cuenta de cómo manejo los diferentes idiomas, ¿no? Cómo manejo el tema de ser políglota, de la poliglesía, ¿sí? Es uno de mis fuertes. Se nota, me parece que es muy obvio, ¿no? La poliglesía, en realidad, no es la facultad de hablar muchos idiomas. De hecho, tampoco se debe decir así, pero bueno. En realidad es una iglesia que existía hace mucho tiempo, por eso todo tiene que ver. Vos dirás, ¿a dónde va este tipo con esto, lo que me está contando? Bueno, la poliglesía era una iglesia que existía en Medio Oriente, cuando en Medio Oriente todavía ni ellos mismos sabían que todos hablaban el mismo idioma. Entonces, ¿qué pasa? Como no sabían hablar ese mismo idioma, acentuaban mal las cosas. Entonces, a la iglesia le decían iglesia. Ni ellos sabían manejar su propio idioma. Y se llamaba poliglesía justamente porque, no sé si saben que en Medio Oriente hay como un montón de religiones diferentes. Y bueno, es por eso que está el prefijo poli ahí, ¿no? Poliglesía, ¿no? Poli-iglesia vendría a ser. Una iglesia con pluralidad de religiones, de asistentes. Pluralidad de fans. Pluralidad de adeptos. Poliglesía. Ellos acentuaban mal. Poliiglesia. Bueno, en esa iglesia confluían todas las personas que vivían ahí en todos los países de Medio Oriente, que al final también son uno. ¿Sí? Hablan todos el mismo idioma y van todos a la misma iglesia y tienen toda la misma religión. Es todo mentira lo que ocurre. Es todo mentira lo que nosotros vemos aquí desde Occidente o desde, no sé, desde donde estés escuchando esto. Capaz que estás en otro lado, ¿no? Pero bueno, es todo mentira. Es todo mentira. Todos usan vestimentas blancas y sábanas en la cabeza y no tiene que ver con religión. Es todo una mentira que le están haciendo a Estados Unidos. Y le están haciendo creer a Estados Unidos que son países diferentes, le están haciendo creer a Estados Unidos que tienen religiones diferentes, le hacen creer a Estados Unidos que que hablan idiomas diferentes y en realidad no. Recuerden, poliglesía es la iglesia que existe en Medio Oriente, en la cual confluyen todas las personas, ¿sí? Y el idioma es uno solo. El idioma es uno solo. Una vez que escuchen una telenovela árabe o turca o de donde sea o del idioma que sea, en idioma original, se van a dar cuenta que todos los idiomas son... Bueno, ¿por qué? Porque son todos el mismo idioma. El mismo idioma que nace cuando a uno de los árabes legendarios se le atraganta un maní en la garganta.
Así nace. Si quieren, les puedo contar muchas historias acerca de cómo nacen los diferentes idiomas, pero en realidad el idioma árabe nace de la desgracia, vendría a ser de uno de los más famosos jeques árabes que vivía en ese momento en la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Que es obvio que está en Arabia Saudita. Eh, el jeque árabe, cuyo nombre era Rimah Arprang, eh, bueno, de hecho no tenía ese nombre todavía. Cuando, cuando ocurre lo del idioma, ellos hablaban español. En realidad ellos hablaban español. En toda la zona del Medio Oriente ellos hablaban español. Y cuando a este jeque, que en realidad su nombre era Juanito González, cuando a este jeque árabe, que en realidad tampoco era árabe, porque en ese momento el país Arabia Saudita no existía, que de hecho no existe ahora mismo, esto es una mentira para Estados Unidos, pero bueno, independientemente de eso, eh, Juancito, Juanito, perdón, Juanito, aquí estoy revisando los datos en Wikipedia, Juanito González, que era el jeque máximo, en ese momento tenía una adicción, mira la adicción al maní, al cacahuate, cacahuate. Eh, Juanito comía mucho maní y una vez se le atragantó un maní en la garganta. Era en ocasión de una fiesta, ubican las fiestas medievales, esos fiestas gigantes que se hacían en los palacios de los reyes y tenían esas mesas larguísimas, interminables, llenas de platos apetitosos que no se comía nadie. No sé cómo no había moscas en ese momento, porque la mosca, imagínate, vos ves una película, ¿no? De esa época y hay un palacio con una mesa larga, con todos los platos, y nadie se los come, nunca, nunca. Incluso si llegaran a querer comérselos, no podrían tampoco, porque es una mesa muy larga. No sé si se siente un perro atrás. Es como que voy a salir en cualquier momento y voy a asesinar a un perro que está caminando por la vereda y ladrando. Bueno, ay, no sé si se escucha el perro, pero bueno, quizás ustedes lo escuchen, quizás no. O quizás el perro sea producto de mi imaginación y en realidad no haya ningún perro en la vereda. O quizás no haya vereda, incluso. Quizás ahora mismo yo esté flotando en un mar de ceros y unos, cual Matrix, eh, esté en el medio de la internet, hablándole a quién sabe quién. Eh, no sé si en este momento estarás dormido o no. No sé si escucharás el perro. Si escuchás el perro, por favor, házmelo saber. Si escuchas el perro, házmelo saber. Eh, bueno, les contaba de la mesa larga con los manjares. La mesa larga con los manjares siempre quedaba ahí. Como que nadie iba a comer esos manjares. Nunca. Es más, la gente que había en ese momento en el palacio, si alguien quisiera comer algo de eso, obviamente iba a sobrar un montón. Entonces, ¿qué pasa cuando se acumulan platos en un lugar y pasa mucho tiempo y no pasa nada? Aparecen las moscas. Las moscas vienen a comerse la comida esa de los platos. Y en las películas no hay moscas. Las películas son muy inverosímiles. Las películas tendrían que ser un poco más reales. El tema de las moscas en los platos, las mesas de los palacios, en los manjares, esas fiestas, esos banquetes que armaban en los palacios, es muy inverosímil. Yo realmente no me lo creo. No me creo ni eso ni los ovnis en las películas. Yo creo que son los dos errores fundamentales que ha tenido Hollywood en la producción de las películas. ¿Sí? Tanto el tema de los ovnis como el tema de la ausencia de moscas en las mesas largas
de los banquetes, de los palacios, estas mesas llenas de manjares, bueno, la ausencia de moscas ahí es un error imperdonable para Hollywood. Bueno, no sé cómo llegué a esto, no sé cómo llegué a la mesa del banquete. Porque estaba contando la historia de Juanito González. Bueno, Juanito González en un momento era muy adicto al maní y en una de esas celebraciones comió un maní y se le atragantó en la garganta. Entonces empezó empezó a hablar así. Claro, estaba pidiendo ayuda, en realidad, alguien que lo ayudara a sacarse el maní de la garganta. Imagínate qué desesperación. Ubicate, por favor, en ese momento. Imagínate qué te pasa a vos si te atraganta algo en la garganta. Si te atraganta, garganta, todo rima. Y claro, empezás a hablar y empezás a hablar mal, porque el maní está influyendo en la vibración de tus cuerdas vocales. Por lo tanto, claro, estamos hablando de un maní, un inofensivo maní que puede quitarle la vida a un jeque árabe, que en ese momento no era ni jeque ni árabe, porque Arabia no existía, de hecho no existe tampoco porque es un invento, que es una mentira que le están haciendo a Estados Unidos, no existe Arabia, no existen los países, no existe, bueno, no importa. Entonces el señor empezó y como era un jeque, tenía, bueno, propiedades diferentes a las que tienen el resto de los seres humanos. Es por eso que era un jeque. Tenía casas, tenía campos, bueno, pero no eran esas propiedades a las cuales yo me refería, sino que me refería a los dones. ¿Sí? Él era una persona que podía aguantar agonizando mucho tiempo más que los demás. Vamos a decir que ¿para qué sirve ese don? Bueno, no sé. En la repartición de dones que se hizo al principio del mundo, parece que este hombre llegó tarde. Entonces, bueno, a uno le habían dado el don de volar, a otro le habían dado el don de la sabiduría, al otro le habían dado el don de no envejecer y a este le dieron el don de aguantar agonizando mucho más que los demás. El hecho es que estuvo con el maní en la garganta 94 días. 94 días. Durante esos 94 días estuvo con el maní atragantado en la garganta. Y claro, todos los súbditos que estaban allí en el palacio, con el banquete y sin las moscas, estaban intentando averiguar qué le pasaba. Porque claro, Juanito González hablaba en español. Y había empezado a hablar así. Y como él aguantaba, agonizando, se estaba muriendo, pero podía agonizar mucho tiempo antes de morirse. Ese era su don. No era que iba a agonizar un tiempito y se iba a morir. No, 94 días agonizando. Entonces, durante esos 94 días, el tipo no se quería morir. Entonces estaba como intentando hablar, intentando decirle a los demás que tenía el maní atragantado. Y nadie le entendía. Entonces todos estuvieron 94 días intentando entender, intentando descifrar qué es lo que Juanito quería decir. Imagínate que en ese momento, durante los 94 días, Juanito dijo muchas palabras similares a tantas palabras dijo, o por lo menos tanto, que se terminó creando un idioma, porque de hecho venía gente de otros reinos con expertos en descifrar jeroglíficos y cosas por el estilo, y venían a leer o a intentar escuchar en realidad y anotar lo que el jeque decía, porque él siempre hablaba en español, entonces todos empezaban a poner, por ejemplo, y por lo que está haciendo con los ojos o por las señas que está haciendo con las manos, debe querer decir hola. Entonces anotaban, hola. Y así se fue creando el idioma.
Así se fue creando el idioma eh, árabe, o el idioma medio orientista, en realidad. ¿Qué pasa con esto? Claro, cuando al final el jeque no se murió, pudo expulsar el maní que tenía en su garganta, un maní ya podrido, imagínate, 94 días en la garganta, ya el tipo se había olvidado un poco cómo hablar el español. De hecho, ya todas las personas en el palacio, todas las personas que había y que se habían congregado en torno al palacio, todas las personas del reino, todas las personas de otros reinos que habían venido y demás, ya habían creado una especie de dialecto que tenía que ver con eh, las expresiones del jeque. Entonces habían notado, hola. Bueno, ¿no? Una cosa era quiero ir al baño, la otra era hola, ¿qué tal? La otra era ¿qué tal? Quiero tener sexo contigo, la otra era, bueno, y así, eran todas así. Habían creado un dialecto a partir de todas las expresiones del jeque. Y ellos ya, como ya lo tenían anotado, lo habían estudiado para poder comunicarse con su jefe máximo. Ya todos hablaban ese dialecto, ya todos hablaban, de esa manera hablaban. Claro, cuando el jeque sacó el maní, una que se había olvidado un poco de cómo hablar español, otra que todos hablaban, bueno, dijo, ya, ¿qué voy a hacer? Hablo igual que esto, si no, no me van a entender, si no, no me voy a poder hacer entender. Y que soy jeque en vano, no. Tengo que ser un buen jeque. Entonces empezó a hablar así como ellos. ¿Sí? Básicamente, ya te dije, lo necesario para hablar en árabe tiene que ver con no cerrar la boca demasiado. Después, bueno, hubo especies de variaciones del idioma original, ¿no? Como puede ser, no sé, el español, que tenemos el español que se habla en España, el español que se habla en Argentina, el español que se habla en Colombia, el español que se habla en distintos países de Sudamérica que tienen diferentes regionalismos. Bueno, el idioma medio orientista también tiene sus regionalismos. Está el que habla, que son los que realmente descienden de los súbditos y de los que trabajaban en el palacio con el rey o de los que estaban en ese reino. Y después están los otros árabes que son los que hablan hablan sin cerrar la boca. Bueno, y sin pronunciar la R también. Hablan bueno, eso es otra historia que en algún momento te contaré de cómo el llegó a ser tiene que ver con la droga, pero bueno, eso es aparte. Bueno, y uno de estos jeques que manipulaban sustancias alucinógenas, es por eso que pasaron de bueno, uno de esos fue el que primero hizo una transacción comercial y, y en su momento dijo, colaborame, doname, ¿no? Que en realidad quería decir, dame dinero, colaborame. Encima, no es colaborame, es colaborame, colaborame, doname, ¿entendés? Es como más suavecito, no es colaborame, es colaborame. Es una cosa así muy árabe. Ese es el árabe feliz, fumado, a diferencia de el árabe atragantado que está... Hay muchos regionalismos, así reitero, como existe el español, el español en España, el español colombiano, el español argentino y demás. Bueno, acá tenemos el turco atragantado y el árabe fumado, que es el... Viste que sí, como que siempre tienen una sonrisa los tipos. ¿Por qué? Porque claro, están felices porque están volando, ¿entendés? No están acá, están como... ¿no? ¿No? Y los otros son como más
rudos, más... Uno que está riéndose de su estado de drogadicción y el otro que está como atragantado. Bueno, el primer intercambio comercial se hizo a partir de allí, así que nada, me parece que la moraleja de esta historia es no te atragantes nunca con un maní, porque podés crear un idioma nuevo, ¿sí? Básicamente. Y el mundo ya está harto de los idiomas, porque hay muchos idiomas. Entonces es mejor que todos habláramos español, o todos habláramos inglés, o todos habláramos lo que sea, ¿sí? Esa es la moraleja. No te atragantes nunca con aquel maní. O también podría ser no te enamores nunca de aquel marinero bengalí. ¿Por qué? Porque suena parecido. ¿Qué sé yo? No te atragantes nunca con aquel maní. No te enamores nunca de aquel marinero bengalí.